Por fuera, es una ídolo deslumbrante, pero por dentro, JB es una chica solitaria de 18 años. Anhelando un amor sencillo y juvenil, ocurre un milagro cuando transmigra al mundo de una novela romántica escolar. Pero, irónicamente, enseguida asume el papel de la malvada antagonista que oprime constantemente a la protagonista. Las cosas se complican aún más cuando el frío y distante Jesús, el hombre ideal de Hebi, la ve como una molestia. Sin embargo, tras esa fachada de villano, una Hebi sincera, que se esfuerza por corregir sus errores, poco a poco logra que el gélido corazón del protagonista masculino se ablande. De rechazarla inicialmente, Jo comienza a fijarse en ella, a protegerla y sin darse cuenta, se enamora. Volviendo a la realidad anterior a los viajes en el tiempo, nuestra EUJB ya era una famosa estrella de primera categoría desde los 14 años. Su temprana fama le trajo reconocimiento y admiración, pero también innumerables problemas. A IU se le permitió vivir su vida como una niña. En lugar de asistir diligentemente a la escuela, tuvo que participar en una serie de presentaciones. Su agenda estaba tan apretada que no tenía tiempo para sí misma. Yuhebi siempre había anhelado un amor hermoso en la plenitud de su vida. Y, en efecto, su deseo se hizo realidad. De repente, un chico se le acercó con un ramo de flores en la mano. El chico caminó directamente hacia ella con una sonrisa radiante. Ella pensó que la felicidad estaba a su alcance. Pero en el último momento, el chico le arrojó un cubo de agua fría a la cara porque las flores eran para otra persona. Jo le había dado el regalo a Lami porque era su cumpleaños. Música, todos aplaudieron, y ella aplaudió con ellos. Entonces, apareció una imagen de los dos tomados de la mano caminando juntos hacia el horizonte. Por suerte, solo fue un sueño. También repasó el manga que estaba leyendo. La persona que sostenía las flores en su sueño se llamaba Jesús. Era el protagonista masculino de ese manga. Era gruñón con todas las chicas excepto con la que le gustaba. Ese era justo el tipo de Yuhebi. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, alguien le dijo que se preparara para la filmación. Aunque fue un sueño, en la vida real, Yubi era considerada una chica hermosa. Hablando de EUB, este año cumple 18 años y lleva 4 años siendo idol. En este mundo real, siempre es la protagonista. Yuhebi empezó a hacerse fotos. Donde quiera que mires, hay fotos de ella porque es una idol muy popular. A Yuhebi solo le basta con hacer una transmisión en vivo para conseguir miles de espectadores. Los fans de EUB también comentaban con entusiasmo. Su nivel de interacción era comparable al de cantantes famosos durante la transmisión en vivo. Como necesitaba cambiarse de ropa, pidió que se apagara la transmisión antes de tiempo, pero la pantalla permaneció encendida. Parece que no sabía cómo apagarla. Yuhebi tenía dificultades para atarse los cordones cuando el diseñador la ayudó. Aún así, Yuji se sintió un poco culpable, pero tomó la iniciativa a propósito, así que no pasa nada. Algunos chismosos vieron la escena. A partir de entonces, empezaron a hablar mal unos de otros sobre cómo EUB oprimía a sus compañeros, etc. Todo lo que dijeron quedó grabado por la cámara de EUB durante la transmisión en directo. A partir de entonces, la opinión pública también comenzó a difundirse sobre EUB pisoteando al diseñador. Después de eso, se convirtió en una estrella que todo el país odiaba. Todos en el equipo de filmación de EUB también comenzaron a hablar de ella, pero hablaban demasiado alto, así que ella podía oírlo todo. Antes de ser pequeña, cuando fue a una competencia, solo Yuhebi pudo debutar y desde entonces fue conocida como una ídolo nata y una integrante insustituible. Yuhebi leyó los rumores y comentarios sobre ella tras el reciente incidente, y todos comprenden lo que se siente al ser difamada. Yuhebi sigue siendo querida por sus amigos, así que quiere que su asistente la lleve a la escuela. A Yuhebi no le importan las personas que no saben nada de ella. Aunque la han ridiculizado mucho en la escuela, quiere ir porque hoy es el día de deportes. El gerente estuvo de acuerdo, pero solo la dejó quedarse 1 o 2 horas. Cuando música, Sherby llegó a la escuela, le preguntaron sobre haber pisado al diseñador. En una situación incómoda, Hinu intervino para defenderla. Mientras compraba, UJBY escuchó a unas chicas usándola para ganar seguidores en las redes sociales. Ella también les concedió su deseo tomándose fotos con ellos. Tan pronto como las publicó, su número de seguidores aumentó. Al llegar a casa, Yushep lloró mucho, pero gracias a la historia que estaba leyendo, tuvo más motivación para superar los comentarios maliciosos. De repente, recibió un mensaje de una persona anónima. Esa persona comprendía los sentimientos de Yushep porque también había pasado por algo similar. Pero cuando Yuhebi mintió, diciendo que lloraba por la trama y sin decir la verdad, la persona anónima dejó de responder.
De repente, apareció una notificación de que la serie que estaba leyendo tenía un nuevo capítulo, un spin-off. Jin-woo vio una foto de Soo-Hebi con unos personajes de mala reputación. Comentó que no eran amigos íntimos de EV, pero nadie le creyó. En la historia paralela, musical, de Soo-Hebi, ella está descontenta de que Jesuo se haya convertido en sacerdote. El final iba a ser bueno, pero de repente se convirtió en un final sin sentido. En casa de Jin-woo, él también publicó un artículo que demostraba que era amigo de Soo-Hebi. Al día siguiente, Soo-Hebi tuvo que ir a un evento promocional y le dieron un papel con las respuestas a algunas preguntas de la prensa. Cuando salió, muchas cámaras la apuntaban y el presentador le preguntó sobre la serie de álbumes que había preparado para el próximo año y que estaban a punto de ser lanzados. EV respondió con seguridad, pero mientras respondía, alguien mencionó el tema de que había falsificado sus logros académicos y los rumores de que había sido presionada. EUJB lo negó, pero ahora dijo que probablemente nadie le creería de todos modos, y que también sabía que Jin-woo estaba difundiendo rumores de que había falsificado sus logros académicos. Desesperada, rogó por escapar. Inesperadamente, reencarnó en su serie favorita. Pero interpretó a la villana Soo-Hebi, en la que Jesuo aparecía cada vez que la oprimían. Siempre había deseado tener a Jesuo a su lado, o a alguien que apareciera cuando estuviera triste. Ella siempre pensó que era Jesuo. Pero él la trataba como una enemiga. Cuando se dio cuenta de que había reencarnado, Soo-Hebi salió corriendo a comprobarlo. Siempre pensaba en Jesuo cuando estaba cansada, pero nunca esperó que las cosas llegaran tan lejos. Estar en la novela ya era bastante malo, pero ahora también se comporta como el villano. Durante la clase, Soo-Hebi no podía concentrarse porque todo a su alrededor era idéntico a la novela. Aún no comprendía cómo había llegado allí de repente, en medio del evento. Incluso pensó que estaba en coma, así que se puso de pie. Pero parecía que no era así. Las chicas que la acosaban eran una de las 3 chicas malvadas que solían molestar a Lee-Hami. Tras ver a Jesuo y Sin Hans, confirmó que, efectivamente, esa era la escuela donde estudiaba el popular grupo de 4. Entre ellos, Jesuo era el más pretendido por las chicas. Era el mayor fan de Soo-Hebi en esta larga novela. Tanto que, si existiera un club de fans, ella sin duda sería la presidenta. En el grupo también está Jin-woo, el presidente del consejo estudiantil, tan serio que nunca suelta su puesto, probablemente incluso dormir sea su máxima prioridad. Luego está Min-Hun, el personaje masculino secundario que está enamorado de la Mi pero lo soporta en silencio sin atreverse a confesarlo. Finalmente, no podemos olvidarnos de Anse, el mujeriego empedernido que se especializa en destruir la confianza de las mujeres. Al mismo tiempo, Soo-Hebi odia profundamente a la Mi, quiere evitarla cada vez que la ve. En la vida real, Soo-Hebi también conoce a la Mi, la protagonista femenina de la leyenda. En un principio, la consideraba la hija ideal de la leyenda, pero en la vida real, es una persona común y corriente. Yu se esfuerza por ser buena persona, diligente, amable y evitar problemas. Pero por alguna razón, a ojos de Jesuoko, ella seguía siendo la villana que constantemente causaba problemas. Solo llevaba uno de los atuendos de la Mi, básicamente imitando su estilo, pero fue acusada inmediatamente de plagio. Aunque no entendía del todo lo que sucedía, el punto culminante se produjo en la cancha de baloncesto cuando Soo-Hebi notó que la Mi parecía indispuesta, con el rostro pálido como si acabara de sufrir una especie de shock. Mientras todos estaban ocupados tomando fotos, una chica rápidamente tomó una foto y se burló de Mai la Mi, llamándola princesa débil. Luego envió la foto a un grupo de mensajería privada como si dirigiera una organización de inteligencia escolar, y la cosa no quedó ahí. La chica incluso apareció con una botella de refresco ya agitada, como si quisiera rociarte la espuma en la cara. Soo-Hebi, con su experiencia tras leer no menos de 500 capítulos de novelas románticas, reconoció de inmediato la trama que estaba a punto de desarrollarse. Dulzura por doquier, honor destrozado, la protagonista llorando. Aunque sabía que interferir descarrilaría la historia, decidió salir corriendo e intervenir, sacrificándose un poco para salvar el cabello suelto de la protagonista. Volvió a pedir la botella de agua, intentando ser lo más amable posible. Inesperadamente, Jesuo dio un paso al frente y pensó que estaba oprimiendo a la Mi, convirtiéndola en una verdadera villana a los ojos de todos. Y tal como se predijo en la novela, pero de una forma que nadie deseaba, Soo-Hebi terminó empapada de refresco de pies a cabeza solo porque no quería que Jesuo se mojara. Mientras, Música, se esforzaba por lavar la ropa, la Mi apareció de repente y le dio una pastilla de jabón. ¡Qué considerada! Resultó que Liam sabía que ella acababa de ayudarlo heroicamente. Tras el inesperado agradecimiento, Soo-Hebi tomó prestado el teléfono de Lisami, abrió el grupo de mensajería tóxico y lo abandonó abruptamente,
bloqueando a los demás como si se deshiciera de la basura sin pensarlo dos veces. También le aconsejó a Lamy que si alguna vez la invitaban a unirse a un grupo para hablar mal de alguien, simplemente se fuera sin miedo ni preocupación. Aunque ella misma había creado ese grupo desde el principio, esas chicas malas aparecieron justo en ese momento. Para evitar problemas innecesarios, Yujevi le dijo a Lihami que volviera primero a clase. Antes de que las otras dos pudieran hacer muchas preguntas, Yujevi inventó rápidamente una excusa. El profesor tutor acaba de enterarse, así que es mejor que regreses inmediatamente si no quieres que tu nombre aparezca en el registro disciplinario. Es cierto que quienes entienden las reglas de la vida siempre viven con mucha tranquilidad. Mientras caminaba tranquilamente por el pasillo, Yujevi presenció accidentalmente una escena romántica digna de una novela. Pero resultó que esta era la parte más triste de la historia, y ahora se estaba transmitiendo en vivo ante sus propios ojos. Irónicamente, Jesús la miró. En ese preciso instante, ella se dio la vuelta y salió corriendo. Pero la mala suerte la persiguió. Se topó con él. En un momento de pánico, soltó que solo estaba de paso, pero terminó admitiendo que seguía a Lamy para protegerla del acoso escolar. Desafortunadamente, la persona que Juo siempre creyó que oprimía a Lamy era en realidad Yujevi. Por la tarde, Yujevi reflexionó sobre sí misma y se dio cuenta de que la situación era cierta. Después de todo, era una villana, tanto en su antiguo mundo como en este, todos la marginaban. Ahora deseaba liberarse de ese papel y creía que, con esfuerzo, podría lograrlo. YuJB comenzó a buscar su información en la oficina administrativa. Pero inesperadamente, se encontró allí con Jinu. Él le mostró dónde estaba el registro de asistencia, pero ella no pudo encontrarlo por más que buscó. En realidad, Sin-Hans tenía el registro. Ella mintió, diciendo que se lo había llevado al profesor tutor, pero desafortunadamente, el profesor tutor simplemente se lo devolvió a Sin-Hans. Esa noche, Yujevi no sabía dónde dormir, pero recordó un lugar. En cuanto entró en la casa, se encontró con Jesús dentro. De hecho, Yujevi había leído la trama de la novela y sabía dónde estaba la llave de la sala del consejo estudiantil. Como no tenía dónde dormir, tuvo que venir aquí. En cuanto Jesús la vio, apagó las luces y cerró la puerta. Luego la apartó para evitar al guardia de seguridad. Jesús no conocía toda la historia, así que malinterpretó a Yujevi. Yujevi quería salir, pero la puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Preguntó por qué Jesús estaba allí a esas horas. Luego hizo una suposición descabellada que lo irritó mucho. Solo entonces Yujevi pudo acostarse. Poco después, empezó a sentir sueño. Pero en cuanto se quedó dormida, soñó que todos la rechazaban. Pero Jesús fue quien la defendió. Mientras ella tenía un dulce sueño, Yujevi se despertó de repente. Ya eran las 9 y la persona sentada en el escritorio era la presidenta del consejo estudiantil. Rápidamente se disculpó con Jinu y luego se fue porque ya era la primera clase. Yujevi se coló en el aula y ahora había cambiado de opinión. Evitaría a Jesús lo más posible. Ahora, cada vez que lo ve, se esconde. Jesús también sabe que su comportamiento es inusual, por lo que se molesta aún más. A la hora del almuerzo, ve un plato de fideos. Ella también nota que parece que todos odian a Lamy. En realidad, la odian porque se junta con el grupo popular de 4 y evita a los demás. Todos piensan que solo finge para ganarse el favor de Jesús. Pero cuando estaba en peligro, Yujevi la llamó, pero ella seguía sin responder, así que Yujevi fue a salvar a Lamy. En realidad, Liem no estaba ignorando a todos, era porque no podía oír lo que decían. Después de hablar con ella, descubrió que Liem había tenido problemas de audición desde la infancia. También se lo contó a todos, pero nadie le creyó. Pero mientras charlaban animadamente, Hwosa le dijo de repente a Yujevi que hablaran en privado. Aún parecía tenso y la obligó a entrar en la sala del consejo estudiantil para quejarse. Pero ella olvidó que el presidente estaba allí. Él también le aconsejó que se quedara a pasar la noche allí, pues era mejor que andar por la calle. Él, música, no sabía qué problema tenía, pero aún así le dio consejos y la llave. Esa noche, al ver la foto de Sin-Hans, tuvo una idea. Al día siguiente, Sin-Hans también difundió rumores sobre ella. Las chicas ya no guardan rencor hacia Lamy debido a la influencia del papel de villana de Yujevi. Tras dejar de interpretar a la villana, Yujevi comenzó a redimirse disculpándose con Liem a través del reportaje de Jinu. Todos se reunieron para disculparse con Lamy. Creían que Yujevi había difundido rumores falsos que la habían hecho odiar. Lisami intentó explicar que era su culpa, pero aún así asumió toda la responsabilidad, así que Lamy no tuvo más remedio que aceptarlo. De ahora en adelante, el sufrimiento de Liem ha terminado y se abre ante ella un futuro brillante.
Jesuo ya lo sabe todo porque Han se lo contó. Mientras deyerbaba, vio a Lami y Minjun hablando. Yuhebi invitó a Minjun a cenar con ella. Así que a Liem le gusta Minjun, no Jesuo. La última noche, cuando Jo dormía con Yuhebi, la vio llorando. Fue a verla, y justo cuando empezó a sonar la música, ella deyerbó para poder tocar la canción y el manuscrito que había pedido. En la graduación, 4 celebridades se tomaron una foto con Lisami. Fue entonces cuando Jesuo le confesó sus sentimientos. Este es el final de la novela, pero la historia paralela continúa diciendo que Minjun también le confesó sus sentimientos a Lisami en ese momento. Liem también admitió honestamente que sentía algo por Minjun. Fue un final trágico para Yuhebi. Todavía no ha encontrado su hogar, pero se ha acostumbrado a su vida actual. Música, después de todo el revuelo reciente, no ha habido tantos cambios como Yuhebi esperaba. Sin embargo, Liami ha mostrado una evolución positiva, y Yuhebi sabe que le gusta Minjun. Pero aparte de eso, Jesuo todavía se preocupa por Lami sin saber que ya tiene pareja. Si las cosas siguen así, el final no será feliz. Yuhebi también quiere cambiar las cosas para que el final sea perfecto para ambos. Yuhebi se reunió con Lami en privado y le reafirmó sus sentimientos por Minjun. También le prometió a Lami que los ayudaría a convertirse en pareja. Ahora, cada vez que está con Yuhebi, gira la cabeza automáticamente al ver a Jesuo. Yuhebi hace todo lo posible para evitar que Jesuo y Liami se junten. Durante el sorteo, al ver que Liami había sido emparejada con Jesuo, rápidamente intercambió números con Yuhebi para separarlos, musicalmente. Yuhebi aprovechó la oportunidad para comunicarse con Jesuo y confirmar sus sentimientos. Pero Jesuo solo veía a Liami como una compañera de clase más. Yu elogió a Jesuo, pero inesperadamente lo incomodó, dejándola sola con su tarea. Durante la clase de educación física, para mantener a Liami a salvo, Yuhebi se emparejó con Jesuo. Pero sin importar cómo se separaran, el profesor envió a Jesuo y Lisami al almacén a buscar la pelota. Yuhebi creó un grupo de personas a las que les gustaba Jesuo. A las chicas de este grupo se les informaría que Jesuo tenía sed y ellas irían a comprarle agua. Entonces Jesuo recibió mucha agua. Pero la cosa no terminó ahí. A donde quiera que iba, un grupo de chicas lo seguía. Este era el plan de Yuhebi para impedir que Jesuo tuviera tiempo de ver a Lami. Jesuo estaba muy molesto y fue a ver a Yuhebi, pues sospechaba que ella estaba detrás de todo esto. Ella lo negó, pero lo negó indirectamente sin querer y Jesuo se dio cuenta. Ella lo distrajo y luego huyó. Jesuo la persiguió, pero no pudo alcanzarla. Justo en ese momento, Liami pasó por allí y Jo la ayudó a llevar sus cosas. Yuhebi aún no se lo había previsto. No entendía por qué el director había escrito un guión que facilitaba tanto su encuentro. Ahora YuJB está realmente preocupada por el destino de Jo, y aún más decidida a destruir por completo su relación. Yu tiene un contrato con el presidente, y ahora se da cuenta de que este contrato no es justo en absoluto. Ahora piensa que este presidente es incluso más aterrador de lo que creía. Cuando Jesuo viene a buscarla, Yuhbi huye. Ella aceptó todo lo que el presidente le asignó e incluso rechazó el pastel. El presidente se sorprendió bastante al ver a Jesuo interactuar con una chica que no fuera Lami por primera vez. Jesuo explicó que estaba enamorado de JB, lo que provocaba que las chicas lo molestaran constantemente. Incluso ahora, su teléfono seguía sonando. El presidente vio claramente que Jesuo había cambiado mucho. Normalmente, no se fijaba en esas cosas. Yushev ahora se escabullía con mucha facilidad. En cuanto terminaba la clase, se marchaba sin siquiera guardar sus libros. Tampoco creía que Jesuo se aferraría a ella de esa manera. Se animó a sí misma y confió en que al día siguiente ya no la seguiría. Jesuo apareció al mismo tiempo, y Yuhebi recordó haber visto esta escena en la novela. Yuhebi resbalaba y manchaba accidentalmente la camisa de Jesuo. Entonces Jesuo usaba esto como excusa para quedarse a su lado durante un mes entero. Sabiendo esto de antemano, Yuhebi lo evitó ayudando a la Ia y Yami. Pero debido a eso, se hizo un rasguño en un lado de la cara. Jesuo dice algo que debería haberle dicho a Lami, pero en cambio se lo dice a Yuhebi, lo que impide que ésta entienda la siguiente parte de la historia. Después de que Yuhebi se lastimara, Jesuo la regañó. No quería que volviera a hacer esas tonterías. Le aconsejó que primero se cuidara. También le dijo que no se hiciera daño con la música y que luego hiciera sentir culpables a los demás. Después, Jesuo se marchó fríamente. Sin lo vio todo y fue a hablar con Jesuo en privado. Sintió que lo que Jesuo había dicho antes había sido un poco duro con Yuhebi. En realidad, Jesuo pensó que Yuhebi no sabía si estaba bien, pero seguía diciendo que estaba bien por costumbre. Eso lo frustró mucho.
Hans notó que Jesús había estado bastante preocupado por Yujevi últimamente, así que quiso confirmarlo. Jesús le dio una respuesta adecuada, preguntándole si realmente estaba preocupado, y luego cambió de tema. Yujevi seguía pensando en lo que Jo le había dicho. Debería habérselo dicho a Lami. Yujevi recordó que en la siguiente escena, Jesús y Lami irían juntos a hacer voluntariado y se encontrarían en el parque. Le preguntó a Lami y parece que sigue ofreciéndose como voluntaria. Así que sus acciones actuales no han cambiado la trama. Ahora quiere colaborar con Lami y luego usar el hecho de que le pidió información a Hans la última vez para chantajearlo. Él le trajo algunas cosas, pero eran cosas que le había pedido prestadas a su hermana. Yu acaba de descubrir que tiene hermanas. Es más, tiene 3. Yujevi comienza a disfrazarse y se dirige al evento de voluntariado. Hoy será el día en que la relación entre Liami y Jesús cambie. Yujevi comienza a observar a Liami desde lejos. Ahora solo necesita saber dónde está Jesús para detenerlo. Le pide a la comunidad en línea que la ayude a encontrar a Jesús, pero de repente apareció un niño pequeño y empezó a molestarla. El niño incluso dijo que tenía un hermano mayor y quería presentárselo. De pronto, un mensaje le envió la ubicación de Jesús, así que ella fue rápidamente a su casa. Al llegar, llamó a Lami y mintió, diciéndole que había llegado pero que no sabía cómo entrar, así que le pidió a Lami que fuera a verla. En ese momento, llegó el otro chico y preguntó por Yujevi. Jesús buscaba frenéticamente a su hermano menor. Yujevi pensó que Lami se habría marchado, pero al darse la vuelta, la vio allí de pie con el mismo chico. Sin otra opción, Yujevi le dio una palmadita en la cabeza a Jesús antes de que éste viera a Lami y al chico. Por eso, Jesús la persiguió y no volvió a encontrarse con Lami. Yujevi se quitó las gafas y corrió rápidamente, pero terminó en un callejón sin salida. Sus gafas revelaron su identidad e incluso cayó a la fuente con él. Se levantó y corrió hacia adelante, mientras Hu aún luchaba por levantarse. Además, un fan lo filmó. Música, de vuelta en casa, Jesús regañó a su hermano menor por deambular sin rumbo. Tenía la intención de contarle a Jesús sobre Yujevi, pero aún no sabía su nombre. Hansen quería reunirse con Yujevi en privado para hablar y parece que la malinterpretaron, creyendo que buscaba vengarse de Jesús. De hecho, circula por internet un vídeo de Jesús cayendo en una fuente. Ahora la gente usa su foto para hacer bromas en línea. Yujevi corrió a la fuente y lo encontró allí. Jesús suspiraba al leer sus noticias en las redes sociales. Ella también sacó una pila de novelas para leer, usándolas como excusa para entablar una conversación. Le confió detalles de su pasado. Jesús ya sabía que ella había creado un grupo de chat para sus fans femeninas, pero ella explicó que la música que había creado para ese grupo no tenía la intención de molestarlo. Se disculpó y prometió eliminar el grupo. Jesús le agradeció a Yujevi por consolarlo y luego se marchó. Esa noche, Jesús reflexionó mucho y recordó que Yujevi se había quejado de tener frío. Fue a la sala y le dejó una manta, pero también vio por casualidad la ropa que Yujevi había usado la última vez. Tras crear páginas en redes sociales como un club de fans de Jesús, reflexionó sobre su antigua fama. En aquel entonces, también tenía muchos seguidores y comprendía, hasta cierto punto, lo que era ser molestada. Por eso, Yujevi ha decidido cerrar la página de la comunidad de Jesús que creó. Aunque sin duda recibiría muchas críticas después, Yujevi finalmente resolvió el problema con los fans de Jesús. Lo más importante, recibió su agradecimiento y sintió que poco a poco se alejaba del papel de villana. Yujevi encontró su página personal en la novela y, al hojearla, vio que estaba llena de perfumes de diseñador y otras cosas. En fin, es una villana adinerada. Encontró el camino a casa gracias a la dirección de entrega. Pero YuJB no sabe cómo dirigirse a su madre correctamente. En realidad, solo es una inquilina, y cuando sube a su habitación, está vacía, no hay nada dentro. Lo que publica en redes sociales son solo cosas que ha colocado en un pequeño rincón para crear una falsa personalidad en línea, como hacen algunos creadores de contenido. Ahora entiende que todas las fotos de famosos en las redes sociales, e incluso el amor de YuJB por Jesús, eran falsas. Jesús leyó las publicaciones de EV en línea y su decisión de cerrar el club de fans. Ahora EV está involucrada en un escándalo. Tiene que vender cosas en línea para recuperar el dinero del contrato. Los dos guardias que la llevaban aparecieron de nuevo y pensaron que había vuelto a sus andanzas de villana. Jesús salió y le preguntó si se había llevado su equipaje. Ella dijo que se había ido a casa. Él le preguntó qué había hecho el fin de semana anterior, pero como aún no se había reencarnado, dijo que no lo recordaba. Hans fue sorprendido prestándole sus pertenencias a Yujevi, por lo que se enfadó con él. Hans intentó explicarse, pero no lo logró.
Jesuo fue a ver al presidente del consejo estudiantil y expresó su preocupación por Yujevi, temiendo que no regresara a casa, sino que se fuera a dormir a algún lugar. Todos han notado que Yujevi se comporta de manera extraña últimamente. Por sus redes sociales, parece provenir de una familia adinerada, pero ahora la ven pidiendo dinero y productos de limpieza prestados al consejo estudiantil. En realidad, la habitación de Yujevi está vacía, ni siquiera tiene comida. Viéndola en las redes sociales, parece ser admirada por los jóvenes, incluso considerada un modelo a seguir. Pero esta modelo a seguir ni siquiera tiene dinero para comer y comprar una mesa cuesta 1000 wons. De repente, recibió un mensaje de la Mi pidiéndole ayuda, así que la invitó a su habitación. La historia musical es que después de que Min-hun le confesara sus sentimientos, la Mi huyó. En realidad, huyó porque sentía demasiada presión. Solo se sinceró con Yujevi y Jesuo como amigos. Iba a llamar a Jesuo, pero Yujevi le dijo que le aconsejaría a la Mi que no lo contactara. Yujevi también intuyó que Jesuo se sentiría desconsolado si supiera que a Liem le gustaba Min-hun. Al mirar alrededor de la habitación, la Mi vio los objetos que Yusbi le había robado antes. Tras darse cuenta de que había robado las pertenencias de Isami para decorar su habitación, Yubi sintió mucho remordimiento. Ahora, EUJB quiere vender los objetos para comprar comida. Al menos les ayudará económicamente a ambas y borrará los malos recuerdos. Yu acababa de publicar el anuncio y alguien quería comprarlo, así que iba a entregárselo. Pero al llegar al punto de encuentro, confundió a un hombre mayor con el verdadero comprador, que resultó ser el mismo niño que había conocido antes en el parque. En realidad, él planeaba comprarlo como regalo para su madre, así que cuando vio a Heavy, tenía la intención de dárselo. Pero el niño no quería recibir nada gratis y quería comprarlo legalmente. Música, de camino a casa, Yujevi recordó que el niño había dicho que iba a comprar algo a otra persona, así que se preocupó por él. El niño fue a comprar algo, pero unos hombres mayores lo estafaron. Pero ella apareció justo a tiempo y grabó el incidente de estos bromistas infantiles. Jesuo estaba en casa, todavía pensando mucho en Eubi. De repente, alguien lo llamó para decirle que fuera a buscar a su hermano menor. Solo entonces Yujevi se dio cuenta de que el tutor de este niño era Jesuo. El hermano menor de Jesuo, Juno, y Yujevi fueron a casa de Jesuo y vieron una foto del niño cuando era aún más pequeño. Ella vio un libro y fue a mirarlo, pero Jesuo se lo arrebató. De hecho, notó que su nombre parecía estar escrito en él, así que sintió curiosidad. Logró recuperarlo, y Jesuo preguntó por la fuente, lo que hizo que Yujevi se sintiera incómoda. Ella intentó evadir la pregunta cambiando de tema y pidiendo irse, pero no lo logró. Jesuo preguntó de inmediato lo esencial, ¿por qué lo seguía? Justo en ese momento, Juno hoy fue al baño, así que Yujevi escapó rápidamente, dejando a Jesuo indefenso. Cada mañana, Jesuo tenía que lidiar con su hermano menor como un padre. Por esta razón, solía llegar tarde a clase. Jin Hans aprovechó la oportunidad para burlarse de él. Miró a Yujevi y parecía que ya había llegado. En realidad, JB estaba en la biblioteca, evitando a Jesuo por el incidente en el parque. Mientras se escondía, el presidente del consejo estudiantil, sentado a su lado, le preguntó qué le pasaba. Entonces confesó que le había tirado algo a la cara a alguien. Ella pensó que en esa biblioteca sería muy improbable que se encontraran. Yujevi sabía que Jane era cercano a Jesuo, así que quiso pedirle ayuda con este asunto. Le invitó a bebidas, desde té caliente hasta refrescos, pero él detestaba los sobornos y los prohibió en cualquier forma. Ahora Yujevi se aferra a él como una lapa y quiere ayudarlo en todo. Yujevi se topa con el grupo de Jesuo. Todo va bien hasta que se da cuenta de que Min-hun también está allí, por lo que se avergüenza. Música, Min-hun piensa que debió haber cometido un error al confesar sus sentimientos. En la habitación del presidente, Yujevi sigue intentando ayudar en todo lo que ve, pero sin querer le causa muchos problemas. Jinu solo pudo sonreír con incomodidad y preguntar por qué quería saber que le gustaba a Jesuo. En realidad, quería disculparse con Huo, y él le había aconsejado que se disculpara con él. Pero ahora Yujevi se sentía culpable solo por pedirle perdón. Le contó que Jesuo tenía un hermano menor y que como sus padres estaban ocupados, siempre lo llevaba y lo recogía de la escuela. Yujevi también mencionó que conocía a Juno. Jin dijo que, en resumen, Jesuo quería mucho a su hermano menor. Probablemente esto era lo que más le importaba a Jesuo. Cuando Jinu vio que iba a llover, Yujevi inmediatamente le abrió un paraguas. Ahora sentía que tal vez había desarrollado algún sentimiento por él. Al día siguiente, Yujevi puso en marcha su plan. Fue a casa de Jesuo y mintió, diciendo que solo pasaba por allí de camino a hacer ejercicio. Pero Jesuo seguía sin reconocerla y pensó que ya no le quedaban maneras de evitarlo,
así que recurrió a eso. Luego, Hebi fue a la escuela con los dos hermanos. No solo eso, sino que también preparó la comida más nutritiva para Jesús. Dijo que de ahora en adelante llevaría a Jung-Hoo a la escuela con él todas las mañanas y que también le prepararía el desayuno. Jesús preguntó por qué Yuhebi hacía eso. Hansen intervino, diciendo que era obvio que Yuhebi quería disculparse por lo sucedido en la fuente. A Jesús no pareció gustarle el plato que Yuhebi le recomendó, pero Hinu intervino y dijo que a él sí le gustaba. Se acercó a ella y le agradeció que le hubiera prestado su paraguas la noche anterior. Le recordó que tuviera cuidado al regresar a casa, lo que despertó la curiosidad de Jesús. Hinu dijo que había llevado a Jesús a su casa la noche anterior y que quería que se quedara para la reunión posterior. Jesús tenía que recoger a Jung-Hoo y estaba a punto de negarse, pero Yuhebi dijo que iría a buscarlo. Hinu estaba a punto de tomar la comida que a Jesús no le gustó, pero Jesús la devolvió. Yuhebi rápidamente tomó otra y se la dio a Hinu, sorprendiendo a Jesús. Entonces Jesús decidió aceptar a Yuhebi y la mandaría durante una semana. Yuhebi fue a casa de Jung-Hoo y descubrió que el chico se había unido a un grupo privado en línea. Allí, los chicos parecían ser sus amigos y habían quedado en verse más tarde. Yuhebi quería ayudar al chico con la condición de que le contara la verdad sobre su situación. En realidad, es el grupo de jóvenes que acosan a Jung. Esta noche invitan al chico al parque infantil, y si va, ya no lo asustarán. También le dijeron que no se lo contara a nadie, o se convertiría en un verdadero cobarde. Yuhebi llamó a Jesús al parque por la noche, y su hermano menor lo asustó de nuevo con las luces. Tras usarlo como sujeto de prueba y observar los resultados, comenzó a ponerlo en práctica. Cuando los niños amenazaron a Jung-Hoo, el muchacho apareció y los hizo huir despavoridos. Pero al final, solo Yuhebi estuvo de acuerdo con él y lo apoyó. Jesús, en cambio, regañó al muchacho. Pero Yuhebi lo consoló rápidamente y le prometió invitarlo a comer. Al llegar a casa, el niño le pidió a su hermano mayor que llevara a Yuhebi. Él accedió y la acompañó. Le contó sobre su infancia, diciéndole que probablemente lloraba incluso más que Jung-Hoo ahora. Yuhebi también aprovechó la oportunidad para pedirle perdón a Jesús. Todo se resolvió amistosamente, e incluso Jesús aceptó la invitación de Yuhebi para salir. Aunque no sabía si se le había confesado, Hebi empezó a dudar de que Jesús aceptara su confesión. Empezó a idear un nuevo plan, hacerle ver a Jesús que, además de Yuhebi, había otras chicas muy interesantes. Así que decidieron tener una cita el fin de semana. Ambos se prepararon y Jo se probó varias prendas. Yuhebi ya tenía planes para esta cita. Los dos empezaron a charlar y Yuhebi habló de su sueño de convertirse en cantante. Jo quería que intentara cantar para ver si tenía potencial. Empezó a sostener un disco como si fuera un micrófono y luego intentó cantar. De repente, un empleado salió y les indicó que leyeran el anuncio del restaurante en las redes sociales. Este restaurante tiene una norma que prohíbe que haya más de 3 personas por mesa. El tiempo para comer está limitado a 40 minutos y, además, no se permite hacer ruido ni que los cubiertos choquen con los platos. Así que ambos grupos comenzaron a comer en silencio, pero Yuhebi dejó caer un plato accidentalmente, lo que molestó al personal. Luego, Yuhebi llevó a Jesús a otro lugar. Lo encontró en internet y vio que todos tenían reseñas muy positivas. Pero al mirarlo de nuevo, el lugar era un poco diferente a las fotos. De hecho, EV nunca había estado en un lugar tan lleno como este. Aunque era un poco ruidoso, fue bastante divertido. De repente, una multitud apareció de la nada, buscando lugares para tomar fotos, así que Yuhebi lo sacó afuera para que tomara aire fresco. Afuera había varios eventos, pero todos eran para parejas. Yuhebi se dijo a sí misma que si alguna vez tenía novio, definitivamente volvería allí. Jesús aún quería participar en el evento fotográfico. Incluso dijo que deberían empezar a salir ese mismo día para que Yuhebi pudiera conseguir un peluche. Yuhebi seguía pensando que Jesús mentía para conseguir el peluche y le mostró la foto de nuevo. Le pareció que parecían una pareja. Shin Hans consideró que la relación entre Yuhebi y Jesús era un asunto serio. El presidente Hinu inicialmente lo consideró normal hasta que vio la foto de ellos juntos. Poco después, Jesús vio que Yuhebi derramaba café en su mano e intentó disimular. Inesperadamente, su mano también se ensució. Al enterarse de que era la primera cita de Jesús, Yuhebi se sintió culpable por el desastre. Con hambre, Yuhebi quiso comer algo, ya que no habían comido nada al principio. Así que Jo compró fideos instantáneos, y en ese momento, los fideos instantáneos sabían mucho mejor de lo habitual. Los dos se sentaron a disfrutar de la vista y a relajarse enormemente, pero se creó un ambiente incómodo. Así que decidieron ir a buscar algo de comer.
Mientras jugaban a hablar por el otro, Jesús descubrió que a Yuhebi no le caía nada bien. Eso lo hizo perder el interés y pidió salir. En ese momento, también vio a Liami y Min-hun en una cita. Parece que Jesús ya sabía que Min-hun sentía algo por Yuhebi y le preocupaba que el chico no se atreviera a confesárselo. Esa noche, Yuhebi pensó que Jesús no sabía nada de Liami y Min-hun, así que se lo contó. Pero él apenas reveló que no le gustaba Lami, lo que confundió aún más a Yuhebi. Al día siguiente, Hinu castigó a los 4 por faltar a la reunión anterior sin permiso, y también le preguntó a Jesús si le gustaba Yuhebi. Hans también le preguntó a Yuhebi si le gustaba Jesús. Ella dijo que él era como su primer amor y los primeros amores no pueden estar juntos. Jesús escuchó a Hans preguntarle a Yuhebi sobre sus sentimientos hacia él. Tras oír la respuesta de Yuhebi, Jesús se convenció aún más. Ese día, Jesús regresó a casa con Yuhebi, quien se sintió un poco decepcionada de que Jung-ho no estuviera con ellos. Jesús, por su parte, parecía estar distanciándose ahora que sabía que Yuhebi no sentía nada por él. EUJB también lo presentía, así que se lo contó a Lami. Justo entonces, la profesora entró en el aula y llegó un nuevo alumno. Era Junsun, y como Yusbi sabía, este detalle no aparecía en la novela. Mientras el grupo de 4 famosos almorzaba cómodamente, este joven, Jun, se acercó para tomarle fotos. Expresó su deseo de unirse al grupo y cambiar su nombre a los 5 reyes celestiales. Pero parece que Junsun tiene un complejo de príncipe aún mayor que Jesús. Hans, siendo el mejor amigo de Jesús durante 8 años y ahora 11, le sigue el juego. Al ver a Jesús incómodo, todos se levantaron de la mesa excepto Hinu. Pero el extraño estilo musical de Junsun también dificultó que Hinu permaneciera sentado allí por mucho tiempo. Últimamente, la trama se ha desviado tanto de la novela que Yuhebi tiene que reconsiderar lo que ha hecho. No quería cambiar el final triste de la novela, pero ahora es completamente diferente de la historia que conocía. Mientras reflexionaba, Hinu apareció y le preguntó al respecto. Ella también entabló conversación con él y él le ofreció un puesto en el consejo estudiantil. Pero después de lo sucedido, Yusbi se volvió más cautelosa con las ofertas de Hinu. Jun, como cualquier otro estudiante, seguía aprovechándose de los 4. Incluso quería que Jesús lo ayudara a inscribirse en el consejo estudiantil. Jun, usando una artimaña, fue a casa de Jin-win y afirmó que Jo lo había nominado. Jesús fue al consejo estudiantil para hablar sobre esto y encontró a Hinu charlando íntimamente con Yuhebi. Jesús preguntó por Junsun, y Hinu también presentó una solicitud para unirse al consejo, afirmando que Jesús lo había nominado. A Jesús no le gustaba para nada que Jun se uniera al consejo estudiantil, pero quería lo contrario y deseaba que Jin-win lo dejara unirse. Alguien estaba grabando el chat grupal. Hinu se mete en problemas todos los días. Al ver esto, Yuhebi lo invitó a tomar un poco de leche. Justo en ese momento, Jesús pasó por allí y lo sorprendió comiendo juntos. Pero también sorprendió a Jun filmándolos en secreto. Jesús le advirtió que no difundiera rumores sin sentido o se metería en serios problemas. Esa noche, Yuhebi notó que alguien la seguía. Rápidamente entró en la tienda de conveniencia para esconderse, pero de repente recibió un mensaje anónimo amenazante de él. Al día siguiente, Yuhebi no fue a la escuela y todos rumoreaban que estaba enferma. Así que todos fueron a visitarla. Llegaron y entraron directamente en la casa de Yuhebi como si fueran amigos de verdad. Hans les dijo a todos que vinieran como si fueran a la casa de un amigo a cocinar. Después, todos se divirtieron juntos. Mientras tendían la ropa, Jesús quiso preguntarle algo directamente a Yuhebi, pero justo en ese momento Hinu también estaba allí. Jesús le preguntó por qué creía que su primer amor no podía funcionar. Hinu bajó y se mostró cariñosa en varios aspectos, lo que llamó la atención de Jesús. Esa noche, la habitación de Yuhebi fue redecorada para que no se viera tan vacía. Después, cenaron todos juntos, pero Jesús no pudo esbozar una sonrisa. Cuando Hinu se acercó a Yuhebi, los vio juntos. Yuhebi recordó sus propias palabras sobre la imposibilidad del primer amor y decidió escribirle. Pero la persona anónima siguió molestándola a pesar de que ella lo había bloqueado. Incluso envió una foto que demostraba que estaba justo afuera de su casa. Y este acosador anónimo que la amenazaba era Sinance. Yuhebi bajó y sorprendió a Sinance con las manos en la masa enviando el mensaje. Además, sabía que ella había sido una ídolo en su vida anterior. Sinance también se había reencarnado, al igual que Yuhebi. Había aparecido en la novela que más le gustaba a su hermana. Tu hermana se ha ido, y lo único que queda son las fotos y los recuerdos de ella. Tu hermana también deseaba un final feliz, pero falleció antes de poder tenerlo. En la novela, todo vuelve a empezar en la escena de la graduación. Cada escena se repite.
pero Hans estaba muy contento de que tuviera un final feliz. Pero entonces, un día, notó que la reacción de Yuhebi era diferente a la habitual. La trama de la novela comenzó a cambiar, y entonces Sin-Han se dio cuenta de que EV era un ídolo en el mundo real. Parecía que otra persona había entrado en la novela. Así que Sin-Han se planeó esto porque Yuhebi estaba arruinando la novela. La escena en la historia cambió gradualmente. La Mi está cerca de Jesuo, pero en realidad es Min-Hun. Yuhebi explica que el final se cambió originalmente porque tenía un capítulo extra, y parece que Sin-Han no lo sabe. Jesuo empieza a comprar medicinas y finge estar enfermo para no levantar sospechas. Durante la clase, Yuhebi no deja de enviarle mensajes a Sin-Hansen, lo que hace que Jesuo se dé cuenta. Tras enterarse de que Sin-Han también había reencarnado, Yuhebi no dejaba de insistirle sobre el final de la novela. Incluso cuando Jesuo fue a hablar con ella, lo pospuso y fue a buscar a Sin-Hanse. De hecho, durante su conversación anterior, Jesuo admitió que le gustaba Yuhebi. Música, Hinu también siente algo por Yuhebi, así que ahora son prácticamente enemigos. Hans le dice a EV que debería conservar el final original del guión. Yuhebi no acepta el final alternativo porque le resulta demasiado doloroso. Hans plantea la pregunta, ¿qué haría si Jesuo sintiera algo por Yuhebi ahora? Si el final no sigue el bucle, el punto de partida también cambiará. Eso significa que Hans y Yuhebi quedarán atrapados para siempre en esta novela, o desaparecerán algún día porque la trama cambia. Ahora Yuhebi comprende la importancia del asunto y no sabe qué hacer. Solo quiere que este mundo desaparezca como una mota de polvo. Ahora Yuhebi tiene que estudiar en serio porque, de lo contrario, no podrá aprobar la asignatura y tendrá que repetir la clase de recuperación. Al ver a Yuhebi suspirando todo el día en la biblioteca, Hinu se acercó y le preguntó qué le pasaba. Hinu le confesó que a veces se enfrentaba a muchas dificultades. Yuhebi vio que se había esforzado mucho en sus estudios y supuso que debía tener un gran sueño, como ser médico o profesor. Pero él seguía sin tener una respuesta, así que ella le aconsejó que encontrara su propia meta y trabajara para alcanzarla. Ahora ella también avanza hacia su meta haciendo su tarea. Jesuo seguía inquieto esa noche y buscaba música, pero mientras enviaba un mensaje para preguntar, él apareció justo frente a él. Los dos hablaron mucho y parecían muy cercanos. Cuando Yuhebi se fue, Hinu lo vio de pie a su lado. Jesuo no quiere que su hermandad se deteriore, pero tampoco quiere perder a Yuhebi. Hinu dice que si ella los rechaza a ambos, saldrá con él. Jesuo está totalmente en desacuerdo y cree que no lo rechazará. Al día siguiente, Yuhebi le pregunta a Sin-Han sobre la aparición de Junun. Parece que nunca antes había aparecido. Para ser sincera, es porque Yubi tiene estos puntos de la trama confusos. Yuhebi empezó a pensar en cambiar el final. En ese momento, Huo se acercó y le preguntó por qué estaba triste. Yuhebi dijo, es por tu culpa que está triste así. De camino a casa, Jesuo siguió a Yuhebi. Le preguntó por qué decía que él era la razón de su tristeza. Todo lo relacionado con ellos dos se sacudió y volvió a la vida. Al día siguiente, corrió el rumor de que Yuhebi estaba engañando a dos. Al verla, pensé que nadie lo creería y que lo tomarían a broma, pero todos lo creyeron con sus propios ojos. Jesuo se acercó y le preguntó directamente a Yuhebi si le gustaba. Pero ella lo negó de inmediato, también negó que le gustara Hinu, en resumen, no le gustaba ninguno de los dos. Jesuo confirma a todos que le gusta a EV, no que Yuhebi lo persiga. Ahora Yuhebi se da cuenta de que la trama parece haber cambiado radicalmente, pues la persona que le gusta a Jesuo es ella. Y Yuhebi explica que nunca le ha gustado Jesuo como hombre. En resumen, afirma que no le gusta. Jesuo le dice a Hinu que le ha confesado sus sentimientos a Yuhebi. Le asegura que no se rendirá, así que no debería esforzarse demasiado. Hans, que estaba fuera, escuchó todo y se dio cuenta de que la trama había cambiado radicalmente. Ahora, cada vez que Yuhebi se acerca a Hinu, todos lo observan con recelo. Hinu también ha reflexionado sobre su sueño y quiere que Yuhebi lo ayude a lograrlo. Mientras hablábamos, Jesuo apareció de repente con libros. Afirmó que también estaba allí para estudiar para el examen, pero Hinu lo ahuyentó. Hinu volvió entonces a regañar a Yusheb. Más tarde esa noche, otro hombre enmascarado vestido de negro estaba parado frente a la casa de Yusheb. En cuanto lo vio, se escondió y le preguntó si estaba allí para pedirle ayuda a Hans. Al día siguiente fue a clase para preguntarle a Hans, pero parecía que el música, había ido a su casa. Hoy hay otro vídeo, y Yuhebi vuelve a ser acusada de ser infiel por su relación con X-Hanse. Se disculpa con X-Hans por involucrarlo en estos rumores desagradables, y también reconoce que, por su culpa,
la novela ahora está tomando un rumbo equivocado. Hans dijo que tiene una hermana mayor y que, desde que sus padres fallecieron, ha vivido con ella desde pequeño. Su hermana enfermó y murió, y ahora está solo. Esta es la novela favorita de su hermana, y por eso no quiere irse de aquí. Aquí tiene 3 hermanas mayores, y además, forman parte del famoso grupo de los 4. Como no quería que esa felicidad se arruinara, seguramente estaba enojado con Yubi. Yu también tenía innumerables problemas en su vida, así que reencarnó aquí para escapar de ellos. Yu volvió al tema principal y preguntó por la persona que vino a su casa ayer, y parecía que esa persona no era Sinance. Mientras hablaban, Jesús apareció de nuevo y malinterpretó que Yuhebi y Sin-Han sentían algo el uno por el otro. Todos se reunieron y Yuhebi compartió su problema, un hombre enmascarado la acosaba. Hinu quiso llevarla a casa de inmediato. Jesús se opuso y se ofreció a llevarla a él. Decidieron jugando a piedra, papel o tijera, y al final, Jesús ganó. De camino a casa, Jesús accedió a su cuenta de redes sociales desde su ordenador, y ella usará su cuenta temporalmente. Jesús también admitió que la había tratado mal últimamente. Solo quería que su relación siguiera igual. Jin y Sin-Han atraparon a la persona que filmaba en secreto y la persiguieron. Al final, Jun-sun fue descubierto como quien había estado acosando a Yuhebi todo este tiempo. Dijo que grabó en secreto y lo publicó en internet solo para llamar la atención. Eso lo hizo feliz. Incluso amenazó con tener muchos más vídeos y publicarlos si quería. Ahora Jesús los está tomando de inmediato y usándolos como evidencia para acusar a Junun de acosar a Yuhebi. Al día siguiente, la noticia de que Jun había grabado en secreto y difundido información falsa se publicó por toda la escuela. Luego, en las redes sociales, todos estuvieron de acuerdo y exigieron que el dueño de la cuenta con esos vídeos los eliminara. Jun será expulsado de la escuela tras este incidente. Anteriormente, Jinu y Jesús habían colaborado en una investigación sobre el acoso de Jun a Yuhebi. Sospechaban de él y comenzaron a buscar pruebas. Llegó el examen y poco después, Liami y YB lo aprobaron. Se dio cuenta de que Liami decía cosas que ella debería haberle dicho a Jesús. Después de decirlas, lo invitó a comer a la cafetería. Alguien por el altavoz también reveló información sobre Lami. Fue a la sala de transmisión y era el joven que le había pedido a Hans que hablara por el micrófono. Incluso pensó que él había sido quien había ahuyentado a la otra persona y casi había provocado que atacaran a Lami. Sinase comprendió que la razón por la que Jun apareció y atacó a Yuhebi era porque la protagonista femenina siempre necesitaba desafíos que superar. En realidad, el nombre anunciado en la radio no era Lami, sino Yuhebi. Eso significa que la protagonista femenina de esta novela ya no es Lami, sino Yuhebi. Junun y las demás chicas se han convertido en villanas. Precisamente porque Yuhebi es la protagonista femenina, la atacan. Yu y Jo tienen un trato, él le da una foto de la infancia de Min-Jun a cambio de que ella lo ayude con algo, que consiste en conseguir que Yu complete una encuesta que él le entrega. A través de Jesús, Min-Jun y Yuhebi intercambian indirectamente fotos de su infancia. Jesús le explicó a Lisami que Yuhebi había malinterpretado su relación, lo que provocó la situación actual. Cuando Liem llegó a casa de Min-Jun, vio a varias chicas invitándolo a salir, pero él las rechazó porque tenía una cita con otra persona. Ella pensó que tenía una cita con una chica de 7º grado, así que se puso un poco triste y se fue, pero en realidad, la persona con la que Min-Jun quería salir era ella. Jesús tenía la encuesta de Yuhebi y empezó a investigarla por la noche. Pero tras analizar sus preferencias, descubrió que le gustaban las películas con finales felices donde los dos personajes se casan. Pero para Jesús, este no era un final feliz, sino uno triste. Al día siguiente, Jesús le invitó a una copa como amigo, y como había consultado con antelación, también le compró agua a Hans. Así que ahora Jesús comenzará una historia de amor con amistad, tal como le gusta. Yuhebi también empieza a darse cuenta de que el comportamiento reciente de Jesús, de seguirla y hacerle sentir algo, está despertando algo en su interior. EV ha estado soñando despierta, y ahora debe estar muy atenta si no quiere caer en su trampa. Durante la clase del profesor tutor, Yuhebi se sentó junto a Jesús. Y este es precisamente el efecto de la protagonista femenina. El destino inevitablemente las unirá. Como Yuhebi olvidó su libro, estaba al fondo de la clase. Al ver esto, Jesús también fingió olvidar el suyo para poder estar a su lado. El matón quería provocar una pelea con Yuhebi y la acusó de traicionarlo. Música, en realidad, la pérdida de los libros de EUBI fue culpa suya, así que Hebi no tenía sus libros durante la clase del profesor tutor. Jin Hans pasó por allí, y Yuhebi volvió a preguntar si Jesús realmente se le había declarado. Jin Hans no estaba seguro, pero a juzgar por cómo se lo había declarado Huo, supuso que era cierto.
Jinu ahora tiene problemas con la presión académica. En su familia, todos sus hermanos entraron a la facultad de medicina, así que él también tenía que entrar. De lo contrario, probablemente no se atrevería a volver a casa. Además, su verdadera pasión era trabajar con cámaras. Tomó su cámara y fue a ver a Yushervi, quien se mostró muy receptiva y comenzó a posar para que él la fotografiara. Después de eso, incluso quiso tomarse fotos con ella. Jo presenció esta escena por casualidad. Molesto, empezó a tomarse selfies y a publicarlas en la página personal de Yushervi porque estaba usando su cuenta. Al ver esto, ella le pidió permiso a Jinu para ir a ocuparse del asunto de Jesuo. Jinu le correspondió faltando a una reunión de fin de semana para salir con Yushervi. Más importante aún, también se lo reveló a Jesuo. El fin de semana, mientras Jinu y Yushervi fueron a revelar fotos, los otros tres fueron a tomar algo. Jesuo notó que varias parejas elogiaban el pastel. Empezó a pensar en comprarle uno a Yushervi. Mientras estaba con Jinu, Yushervi no dejaba de mencionar a Jesuo, y parecía estar bastante interesada en él. Mientras comía, le contó a Jinu sobre la última vez que salió a comer con Jesuo. De repente, Jinu recordó algo y le pidió a Jesuo que esperara allí un rato. Al irse, le compró un ramo de flores, lo cual Yushervi agradeció mucho. Jinu tenía la intención de confesarle sus sentimientos, pero Jesuo apareció justo en ese momento. Jesuo fue a darle a Yushervi el pastel que había oído a todos elogiar cuando salió a tomar algo. De vuelta en casa, Yushervi miró las fotos que Jinu había tomado y tuvo que admitir que eran hermosas, pero aún así no podía dejar de pensar en Jesuo. Al día siguiente en la escuela, Min-hun había empezado a enviarle mensajes a la Mi con alegría. Jin sabía de su relación y preguntó cuándo Min-hun le había confesado sus sentimientos a la música. Cuando Min-hun empezó la escuela, chocó accidentalmente con Yushervi porque se sentó en su sitio. Con su adorable personalidad, la Mi cautivó a Min-hun a primera vista. Antes, la Mi había tomado la iniciativa de invitarlo a comer y él se arrepintió de haberla dejado dar el primer paso. Así que ahora quiere que Jinu no se arrepienta como él. Jinu llega a casa de Yushervi y se encuentra con Jesuo afuera, compartiendo el mismo objetivo. Cuando Yushervi sale a regañadientes tras un sueño, se encuentra con estos dos. Uno está irritable, mientras que el otro es amable. Jesuo rápidamente le quita la mochila y luego, música, los tres se dirigen a la escuela. Jesuo mintió, diciendo que solo habían salido a caminar y que convenientemente se detuvieron a recoger a Ivy. Pero, aún más absurdo, Jesuo dijo que habían ido juntos. Jin, a quien no le gustaba mentir, simplemente dijo la verdad, que habían ido a recogerla. Durante la clase, Jesuo le envió una carta a Yushervi pidiéndole prestada una goma de borrar y ella se la prestó. Como Jesuo le agradeció el préstamo, Yushervi se sintió mucho más animada. Él se acercó rápidamente a Yushervi y la invitó a almorzar. Pero ella se negó. Música, mientras tanto, Yushervi estaba inmersa en su propia vida amorosa. Sus amigas la marginaban por salir con Min-hun. Pero lo que le preocupaba ahora era su peso, no lo que los demás pudieran decir. Se sentía insegura y pensaba que había muchas otras chicas alrededor de Min-hun que eran mejores que ella. Yushervi se creía más atractiva que las demás. Mientras conversaban, Jesuo y Min-hun se acercaron y se sentaron a comer con ellas. Para evitar un triángulo amoroso, Yushervi fingió estar llena y se levantó de la mesa. Min-hun siguió sirviendo comida a la Mi con entusiasmo, sin percatarse de sus preocupaciones sobre su peso. La Mi fue al baño, al ver a su delgada rival, se sintió muy insegura. Liami ahora está involucrada en inducir vómitos para bajar de peso. Yushervi está muy preocupada y piensa que algo más podría estar mal con ella. Liami se va sin decir nada, lo que hace que Yushervi sospeche que algo le ha sucedido. Jesús se acerca a hablar con Yushervi porque la ve un poco triste. Yushervi menciona que parece conocer bastante bien a Liami y que siente que algo le ha estado pasando últimamente. Como observó Jesuo, si la Mi tenía algo que decir, lo decía. Jesuo notó que ella se preocupaba mucho por él, pero no por nada más. Ella se percató de la cercanía y lo apartó. Fue a contarle a Hans que se sentía muy nerviosa al hablar con Jesuo. No esperaba que él le confesara sus sentimientos tan directamente. Ahora Yushervi no sabe qué hacer. Hans le recordó que debía regresar al mundo real. Supuso que en algún momento EV se daría cuenta de si quería vivir allí o volver al mundo real. La Mi leyó información sobre pérdida de peso en línea y no podía creer que alguien pesara menos de 40 libras. Se miró al espejo y recurrió a las pastillas para adelgazar. Esa noche fue a comprar medicina y empezó a tomarla. Al día siguiente, durante la clase de educación física, la Mi se desmayó porque ya no podía soportarlo. Al ver que la Mi se mareaba con frecuencia,
Yuhebi revisó su mochila para ver si tenía alguna medicina y, por casualidad, encontró las pastillas para adelgazar de Lami. El médico también dijo que la medicina contenía ingredientes dañinos y, por lo tanto, estaba estrictamente prohibido prescribirla a estudiantes. Provocar el vómito introduciendo un dedo en la garganta también afecta a la salud. UJBI también notó que la herida en la mano de Liam fue causada por provocar el vómito. Cuando Lami despertó, fue a buscar su medicina pero no la encontró. Yuhe vio a Jinu siendo interrogado por el profesor sobre no haber escrito sus planes futuros. Fingió haberlos olvidado y prometió escribirlos y entregarlos. Yuhebi se enteró de que a Jinu no le gustaba estudiar medicina, sino que su pasión era la fotografía y el cine. Fue a verlo y lo animó a seguir sus sueños. Jinu también se sintió más motivado. Dijo que cosas casi imposibles se volvían fáciles cuando estaba con ella. De camino a casa, Lami se encontró con Yuhebi y le preguntó por sus pastillas para adelgazar. Ella dijo que era solo una vitamina, pero Yuhebi dijo que ya sabía lo que era. Yu intentó razonar con Liam, pero su amiga reaccionó muy tercamente. En general, Lami ahora está diciendo todo tipo de cosas duras que dañan el estado mental de Yuhebi. Jinu vio esto y fue a Anhui. Música, vio a Jesuo y también lo vio, así que proactivamente abrazó a Yuhebi. Jesuo le confió a Sin Hans que a Yuhebi le gusta alguien. Le preguntaron a Jesuo si realmente le gustaba Hebi. No respondió directamente, sino que le preguntó a Hans por qué no le había dicho que a Jinu le gustaba Yuhebi. Al día siguiente, Jinu fue a ver al profesor tutor y le habló de su pasión por la fotografía. También expresó su sueño de toda la vida, quería perseguirlo. Jesuo recordó entonces lo que Yuhebi le había dicho, parece que ella lo rechazó indirectamente. Se sentó solo y triste, y luego borró las fotos que se habían tomado juntos. Hans fue a hablar con Yuhebi y le dijo que le había comentado a Jesuo que a Yuhebi le gustaba Jinu. Yuhebi no supo cómo reaccionar. Hans le sugirió que fuera a confesarle sus sentimientos a Jesuo. Yuhebi va con Lami y se disculpa por lo sucedido la última vez. Pero Lami ha cambiado drásticamente y ahora ya no quiere ser amiga de EV. Al comenzar la clase, quienes tengan una calificación inferior a 50 deben quedarse después de clase para ponerse al día. UJB también está entre los que tienen una calificación inferior a 50, por lo que debe quedarse después de clase. Jesuo, a pesar de ser el mejor estudiante de la escuela, también debe quedarse después de clase para ponerse al día. Jesuo ya está sobrio. Se disculpa tranquilamente con Yuhebi y admite que la obligó a que le gustara todo este tiempo. Al regresar a casa, Jesuo ya no acompañó a Yuhebi, y esta vez ella regresó sola. Al día siguiente, Yuhebi fue a la cafetería y vio a Lami allí, así que cambió de opinión sobre comer allí. Pero al salir, se topó con Jesuo, así que apartó a Sin Hans deliberadamente para evitarlo. Yuhebi envió a Sin Hans a comprar algunas cosas. Jesuo lo sabía y le dio pan extra. Yu le confió a Sin Hans la situación de Yuhebi y Jesuo. Sin Hans también le sugirió a Yuhebi que aprovechara la oportunidad para distanciarse de Jesuo. Pero eso es un poco difícil porque el aura de la protagonista femenina ha convertido a Jesuo en una especie de tutor para Yuhebi. Aunque Yu ahora se comunica íntimamente con Jinu, Jesuo no le presta atención. Después de estudiar, ya no puede ir a casa con él. Mientras tomaba café, Minache notó que Lami estaba absorta en su proceso de pérdida de peso. Ni siquiera comió pastel, lo que lo preocupó bastante. Juo no deseaba ser el instructor de Yuhebi, sino que se ofreció voluntario. Ganaba puntos extra por entrenarla. Pero cuando Jesuo encontró a Yuhebi dormida, sintió una extraña atracción. Se acostó y la observó, y ella abrió los ojos. Dijo que tenía un calambre en el brazo, entonces Juo la ayudó a calmarse. De regreso, Jesuo le dijo a Yuhebi que serían amigos. No quería que se cansara porque Yuhebi se veía algo cansada últimamente. Al mismo tiempo, llegó Minjun y quiso hablar con Yuhebi. Minjun habló sobre la dieta de Lami, y Yuhebi explicó que probablemente se debía a que Lami empezó a sentir presión psicológica cuando comenzó a salir con Minjun. Minjun pensó que era él quien tenía carencias y también quería reconstruirse. Al llegar a casa, Yuhebi le preguntó a Jesu por qué le gustaba. Él tampoco lo sabía, pero empezó a prestar atención cuando Yuhebi admitió su error y lo corrigió. Yuhebi regresó a casa y comenzó a reflexionar sobre si realmente le gustaba a Jesu. Tras pensarlo un rato, llamó a Jesuo y le propuso verse. Quería ser amiga de él, no soportaba la situación actual, donde eran prácticamente desconocidos. Jesuo le dijo que le hiciera una pregunta para ver qué pasaba. Ella le hizo todo tipo de preguntas al azar porque no se le ocurría nada. Mantuvo todas las preguntas en secreto y no las respondió.
Hizo esto para demostrar que él también guardaba secretos que no podía revelar. Entonces JB comenzó a pensar con detenimiento y concluyó que también le gustaba Jesús. Al oír esto, Jesús quedó atónito. Al día siguiente, en la escuela, Jesús vio que las acciones de Yujevi eran idénticas a las de su hermano menor. Hoy pareces bastante alegre porque sabes que la persona que te gusta también siente algo por ti. Pero después de enterarse de que, aunque a Yujevi le gustas, aún no son pareja, Jesús empezó a sentirse triste. Yujevi empezó a hablar de esto con Sinance. Sinance, música, resuelve el problema de forma demasiado sencilla. Además, ahora Yujevi tiene a su amiga Lami en problemas, así que, ¿cómo puede estar feliz? Jesús notó que X suele hablar en secreto con Yujevi, así que le hizo todo tipo de preguntas. Jinu entró en la habitación y le recordó a Jesús el abrazo que se habían dado Yujevi. Le preguntó si no iba a estudiar medicina, pero Jinu no respondió. Entonces Jesús le preguntó si la fotografía era solo un pasatiempo. Y Jinu no era así antes. Jinu dijo que ahora le gustaba mucho más que antes. Min y Jun regresaron a casa con Lami esa noche y él le dijo que había borrado sus redes sociales. Lo hizo porque había demasiadas cosas innecesarias. La invitó a cenar, pero ella prefirió hacer ejercicio. Ahora Lami se está matando de hambre y tomando pastillas para adelgazar en lugar de comer. Pero el villano la vio tomándolas. Ella también, música, sabía que estaba tomando pastillas para adelgazar que contenían sustancias nocivas. Se acercó a Yujevi y luego comenzó a disculparse y a prometerle que le ayudaría a bajar de peso. Jinu habló con Yujevi sobre irse de casa para comenzar su propio negocio. Sus padres no lo apoyaron, así que decidió valerse por sí mismo, música. Y UJB le pregunta a Jinu por qué le gusta tomar fotos. Él está dispuesto a compartir sus sentimientos sobre la fotografía. Pero parece que no les ha contado a sus padres lo que acaba de compartir, así que probablemente no lo entiendan. Ella le aconseja que sea más valiente para convencerlos de nuevo. Jesús quiere enviarle un mensaje a Yujevi pero no sabe cómo empezar. Jinu tenía la intención de confesarle sus sentimientos, pero Yujevi estaba más interesada en el mensaje de Jesús que en su historia. Así que Jinu cambió de tema y ya no le confesó sus sentimientos. En cambio, quería que ella publicara una foto de ambos en internet. Jesús vio que Yujevi no respondía y recibió una notificación de que ella acababa de publicar una foto de ella y Jinu. Lisami está siendo manipulada, le dio su teléfono a otra persona y toda su información confidencial se filtró. Esto incluye sus inseguridades sobre su peso y cómo lo perdió. Mientras Liam era presionado, Yujevi intervino, pero aún así no fue suficiente para salvar la situación. Lami no pudo soportarlo más y tuvo que irse. La persona que la presionaba continuó burlándose de ella, y Yujevi la llamó villana y demás. El matón intentó causar problemas, pero Jesús se interpuso en su camino. Yujevi fue a hablar con Lisami. Aunque ella le habló con dureza, él se mantuvo tranquilo mientras hablaba con ella. Entonces, milagrosamente, los dos se reconciliaron. Jinu fue a casa y miró la foto que se había tomado con su compañero mayor. Luego fue a la habitación de sus padres y llamó a la puerta para hablar con ellos. Lami hizo una transmisión en vivo en redes sociales. La gente seguía hablando de que quería bajar de peso. Habló sobre por qué quería bajar de peso. Se dio cuenta de que si no se cuidaba, no podría sentir el amor de quienes la rodeaban. Hoy, Jesús compró mucha comida para compensar los días en que Yujevi no había comido nada. EUJB también guarda un gran secreto que no le contó a Jesús la última vez. Jesús también reveló su secreto, le gusta. En cuanto al secreto de IUB, por muy grande que sea, no le afectará. Yujevi empezó a escribir en su diario y se prometió a sí misma que cambiaría a partir de hoy. Viviría con una nueva mentalidad e incluso hizo un plan para transformarse y dejar atrás su papel de villana. Cuando Han llegó a la escuela por la mañana, Yevi y Jesús lo sorprendieron en un momento tierno. Los dos se culpaban mutuamente por soñar con ellos. Hans fue a preguntar y Jesús casi soltó que estaban saliendo. Pero Yevi rápidamente le tapó la boca. Jesús preguntó por qué Yujevi mantenía su relación en secreto. Luego incluso especuló que Yujevi se sentía avergonzada de salir con él. Yujevi dijo que tenía trabajo que hacer durante unos días. En realidad, Yujevi había decidido quedarse en esta novela. Yujevi pensó que el final era solo una especulación suya y qué pasaría si la novela continuara como la música en la vida real. Ella estaba feliz aquí porque en la vida real tenía que soportar muchos comentarios maliciosos de la comunidad en línea. Ahora ve la vida aquí como su segunda vida, así que la aprovechará al máximo. Jesús se burló de Yujevi, y ella no sabía que él le había pegado un papel con la palabra propiedad en la espalda. Jinu vio el papel y fue a quitárselo a Yujevi.
Hinu también le contó que iba a casa a convencer a su familia. Ya no tendría que dormir en la sala del consejo estudiantil, aunque sus padres aún no estaban de acuerdo. Ahora Yuhebi está muy preocupada por ir a la universidad. Le preguntó a Hinu sobre su nivel académico, y a él le resultó muy difícil responder. Cuando Yuhebi revisó su boletín de calificaciones, vio que estaba por debajo del promedio de la escuela. Empezó a recuperar el ánimo y decidió no desperdiciar su segunda oportunidad. Al día siguiente, Jesuo trajo una planta y afirmó que era Yuhebi, y que la cuidaría bien. Yuhebi y Jesuo comenzaron a planear una cita, pero ya no habrá más cosas como usar fotos de perfil de pareja porque ya no es un secreto. Yu hizo un plan para su vida. Empezó a implementarlo gradualmente. Cuando llegó a casa con Jesuo, él le preguntó quién había sido su primer amor, pero ella no respondió con detalle. En cambio, le preguntó cuál era su encanto que lo atraía tanto. Esa noche, Jesuo la tomó de la mano y parecía que su relación mejoraba poco a poco. Yuhebi había creado su propia cuenta en redes sociales con su propio estilo. Desde allí, empezó a publicar para renovar su imagen ante los demás. Pero al día siguiente, Jesuo la regañó severamente porque, después de todo, ahora era su novio. Ahora que tiene una nueva cuenta en redes sociales, puede publicar fotos libremente cuando quiera. Por ejemplo, puede publicar una foto de Jesuo. Jesuo estaba comprando agua cuando de repente Yuhebi escuchó que alguien la llamaba. Todo a su alrededor comenzó a volverse caótico, y parecía que estaba a punto de desaparecer de este mundo. Cuando Yuhebi despertó, se encontró de nuevo en la entrevista en el mundo real. Entonces, todo lo relacionado con Yuhebi en el mundo de la novela desapareció gradualmente. Jesuo ni siquiera recordaba quién era Ubi. Cuando Hans fue a la casa de Ubi para comprobarlo, encontró la puerta cerrada. Ahora se dio cuenta de que Hebi realmente había abandonado este mundo. Ahora Yuhebi se había convertido en el nombre de una flor. A Hans le pareció un poco extraño el guión del autor. Ahora, incluso si vas a eliminar un personaje, al menos elimínalo por completo, no dejes fragmentos como el asiento de Yuhebi. Sinan comenzó a preguntarle a Jesuo si recordaba algo que uniera a Min-Hun y Lami. Pero Jesuo seguía sin recordar nada y seguía muy feliz. Cuando llegó a casa, Jesuo encontró un osito de peluche que había recibido durante su salida con Yuhebi. Recordó parte de lo que había visto, pero no pudo recordar qué era. Al día siguiente le dio el osito de peluche a Lami, lo que enfureció bastante a Sin-Hans. Pero Sin-Hans no explicó por qué estaba enojado. Hinu volvió a mirar las fotos que había tomado, pero no pudo recordar a quién había fotografiado. Por cierto, Jesuo también tenía algunas fotos en su teléfono, y tampoco pudo recordar a quién había fotografiado. Mientras Hinu regresaba a casa, Jesuo vio a Yuhebi saludándolo con la mano, pero la había olvidado y no la reconoció. De vuelta en casa, la vio en una fotografía y su nombre aparecía en su diario. Ahora, Jesuo está confundido, pero aún no logra identificar a Yuhebi. Jesuo comienza a llevarle a Sin-Hans sus recuerdos de Yuhebi, sugiriendo que Sin-Hans sabe algo sobre este incidente, pero Sin-Hans no pudo darle ninguna información. Ahora, a donde quiera que va Jesuo, sigue viendo el nombre de Yuhebi. La siguió hasta su casa y esta vez notó su nombre en la puerta. Jesuo entró y recordó el momento en que él y Yuhebi se confesaron sus sentimientos. A partir de ahí, Jesuo recuperó la memoria y rápidamente regresó para decirle a Hinu que no había encontrado ningún rastro de Yuhebi. Pero ni siquiera Hinu recordaba quién era Yuhebi, solo Sin-Hans lo llamó afuera con ella. Sin-Hans comenzó a revelarle a Jesuo quiénes eran y de dónde venían. Al día siguiente, Jesuo empezó a faltar a la escuela. Tras enterarse de la verdad, Hinu fue a buscarlo y lo encontró sentado tristemente en un rincón. Como los recuerdos de Yuhebi habían sido borrados de la memoria musical de todos, nadie creía que existiera. En realidad, cuando Hinu le pidió a Hans que le revelara la verdad a Jesuo, él ya la había escuchado. En ese momento, Hinu también volvió a mirar las fotos y comprendió parte de la verdad. Le aconsejó a Jesuo que dejara ir a Yuhebi porque ese no era su lugar. En el mundo real, Eubei regresó a la entrevista. La entrevista fue como un juicio forzado donde Yuhb confesó haber sido víctima de acoso escolar, un crimen fabricado por algunos compañeros. Eubei tenía la intención de leer el guión que había preparado de antemano, pero sintió que no era del todo correcto, así que decidió no hacerlo. Al no obtener respuesta, los periodistas comenzaron a armar un alboroto, lo que aumentó aún más la presión sobre Yuhebi. De repente, las luces del escenario se apagaron, y cuando volvieron a encenderse, Eubei ya no estaba allí. Ahora Jesuo no deja de pensar en la belleza de Yuhebi. Recuerda la vez que caminaron juntos a casa por un camino, y, por supuesto, el incidente en la fuente.
Ahora Jesús no recuerda nada. Todo le parece un sueño. En aquel entonces, apareció Jinu, quien también se enteró de la desaparición de Yuhebi. Quería pedirle a Hans que lo ayudara a encontrar a Yuhebi, pero Hans quería que Jesús dejara ir a Yuhebi porque ella no pertenecía allí. Jesús fue a clase al día siguiente y Hans le preguntó por ella. Jesús seguía apático, y todos los días eran iguales. Jesús recordó que Yuhebi le había contado un gran secreto, pero Jesús aún lo aceptó. Ahora, Jesús solo quiere que Yuhebi regrese con él una vez más. Aunque sea solo un regreso al mundo real, en cuanto Yuhebi se niega a obedecer, el guión se edita meticulosamente como un drama televisivo de horario estelar. Inmediatamente se ve rodeada por una multitud de reporteros que parecen surgir de la nada, haciéndola girar hasta marearla y confundirla. Música, las luces se apagaron de repente, como si hubiera un apagón en el momento justo. Y así, le dieron un billete de vuelta al mundo de las novelas. Parece que cada vez que quiere liberarse y huir de todo, el destino la trae de vuelta aquí, como si dijera, ¿a dónde vas con tanta prisa? En cuanto llegó, fue a buscar a Jinu, quien le informó de que Jesús estaba disfrutando de la brisa junto a la fuente. Al llegar, recordó la súplica susurrada de Hans sobre quedarse o irse, como un dilema sin solución. Yuhebi estaba a punto de marcharse cuando Jesús la llamó de repente, dándole un abrazo inesperado por la espalda que desbarató todos sus planes. Al regresar a su habitación, descubrió que todas sus pertenencias, que supuestamente habían desaparecido, estaban ahora ordenadas en su sitio como si nunca hubiera tenido intención de irse. A la mañana siguiente, ella regresó a la escuela y Jo le compró una caja entera de pastillas para la fiebre. Se rumoreaba que estaba enferma y que tendría que faltar a clases durante 2 semanas. En cuanto apareció, lo saludó con una sonrisa tan fresca como una flor de primavera. Durante el almuerzo, charlaron de todo un poco, pero aún no se habían puesto de acuerdo sobre si quedarse o irse. En fin, el resultado dependerá de ella. Yu también habló del shock que sintió al ser criticada en las redes sociales por su mejor amiga. La empresa, sin decir una palabra, escribió un extenso informe, casi como un ensayo, culpando completamente a su amiga. Esta vez, al regresar, Jesús se mostró visiblemente feliz, se notaba en la música que no podía ocultar sus emociones. Pero si Jeb seguía dudando, podría ser enviada de vuelta al mundo real en cualquier momento sin previo aviso. Hans también compartió con sinceridad que había elegido quedarse en este mundo ficticio 3 veces. Mientras tanto, Jesús se preguntaba en silencio si Yuhebi era realmente feliz viviendo allí. Entonces Jinu apareció como una amiga cercana para hablar con Yusheb. En secreto, seguía sospechando que él no sabía que acababa de regresar al mundo real y que luego había sido transportado allí de nuevo. Cuando Jinu mencionó que ella y Jesús estaban saliendo, no olvidó recordarle que había llegado demasiado tarde, lo que le hizo perder la oportunidad de conquistar el corazón de la hermosa chica. También declaró que si Jesús no lo trataba con amabilidad, simplemente debía acercarse a él con valentía y él sanaría sus heridas. Resulta que Jinu también había imaginado confesarle sus sentimientos a Yuhebi, pero aún no había reunido el valor para decírselo. Mientras tanto, Yuhebi está ocupada estudiando para su examen de ingreso a la universidad, tan seriamente que la gente piensa que se está preparando para repetir el examen en lugar de vivir en una novela. Mientras tanto, Jesús aprovechó la oportunidad para preguntarle a Hans cómo era Yuhebi en la vida real. Él reveló que era una persona exitosa y famosa, que brillaba como una estrella en el cielo nocturno, pero que, al no poder soportar la presión de la vida, decidió mudarse a este mundo para vivir como la protagonista de una novela romántica. Él esperaba que ella siempre viviera con la frente en alto y aceptara con confianza el amor de los demás. Jesús comenzó a pintar y convirtió a Abby en el personaje principal. Deseaba fervientemente preservar su imagen en su pintura, acompañada de la conmovedora leyenda de que jamás la olvidaría. Como el episodio final de una serie de televisión, Jesús le entregó a JB cada una de las vendas para las piernas como si fueran tesoros nacionales, y las mencionaba una y otra vez, como si temiera que la gente no supiera de su bondad. Pero mientras el ambiente rebosaba de emoción, llegó todo el grupo con bocadillos y un espíritu sumamente alborotador, dejando a Jesús allí parado, sin saber cómo lidiar con aquella multitud. Finalmente, todos jugaron juntos alegremente. Solo él permanecía pensativo en un rincón, como si interpretara el papel del protagonista melancólico. Aunque al principio se negó a jugar, al ver a Jinu sentado junto a Yuhebi, sintió celos. Jesús intervino de inmediato y se unió al juego. Gracias a él, el ambiente se animó y todos se alegraron. Todo el grupo jugó al Jenga, disfrutando de sus vacaciones. Mientras tanto, Yuhebi aprovechó para confesarle a Sin-Han su anterior desaparición, que no fue intencionada. Ahora tiene la opción de regresar al mundo real o quedarse allí para siempre.
Pero tras pensarlo un poco, decidió quedarse porque es mucho más divertido, más bonito y, sobre todo, porque Jesús está allí. Al oír esto, Hans preguntó inmediatamente por qué había un pino en la habitación en pleno verano. A YB no solo no le importó, sino que también mostró sus fotos de cumpleaños, anunciando que ella y Jesús irían a visitar una universidad ese fin de semana. Sin duda, estos dos amigos no tienen miedo de invertir en su futuro. Desde ese día, Jesús parecía estar afligido por el miedo de YB a desaparecer de nuevo. Música. Siempre vigilaba su casa como un depredador, preocupado y temeroso de que volviera a desaparecer. Pero él también comprendió que el amor verdadero no podía tener ataduras, así que no se atrevió a decir nada que le hiciera temer regresar al mundo real. YB lo escuchó todo y se conmovió profundamente, con ganas de llorar pero sin saber qué decir, así que escribió una carta a mano. En la carta, relató, música, que fue Jesús quien le enseñó a amarse a sí misma, a pesar de sus defectos y del hecho de que no siempre tenía razón. Desde que llegó a este mundo, el simple recuerdo de la declaración de amor de Jesús la ha hecho feliz, y cree que ahora él ya no necesita prepararse para el día de la separación porque ella ha decidido quedarse. Jesús recibió la carta con entusiasmo, pero al abrirla, no había ninguna palabra. El pino de la habitación tenía un aspecto extraño y YB, la verdura, había desaparecido por completo. Llegó a casa y vio el dibujo de YB, pero no lograba recordar quién era, aunque presentía que algo andaba mal. De repente, los recuerdos la invadieron como una represa rota. El momento en que la dibujó, la sensación de pérdida, la habitación vacía, todo le hizo comprender a Jesús que ella había desaparecido de nuevo. Mientras tanto, YB había regresado al mundo real. Esta vez no había luces, ni reporteros, solo un miembro del personal de limpieza anunciando que la entrevista había terminado. Durante la última semana, los rumores de que era víctima de acoso escolar se extendieron rápidamente en las redes sociales, obligándola a decidir si abandonar el aula o no volver jamás a ese mundo. Finalmente, optó por irse, dejando atrás sus recuerdos con Jesús. En el vídeo aclaratorio, expuso a la empresa por haber inventado la historia del acoso. También se reencontró con su mejor amiga, quien una vez la había traicionado a sus espaldas. La misma que, por celos, había orquestado un plan para descubrir quiénes eran los verdaderos amigos de YB. Ya sin tristeza, YB volvió a su fuerte, la venta de programas de radio, utilizando las habilidades aprendidas en las novelas para explicar su inocencia y pedirles a todos que dejaran de lastimarla. Inesperadamente, funcionó. La comunidad en línea lo apoyó con entusiasmo y la opinión pública cambió. Cuando llegó el momento de la sesión de fotos de graduación, Jesús se separó discretamente del grupo y regresó al aula para felicitar a los graduados. Esto demostró que, aunque parecía frío por fuera, era una persona de buen corazón. Después de la transmisión, YB fue invitado a la televisión para compartir sus verdaderos sentimientos. Al preguntarle sobre su motivación para hacer el vídeo en vivo, compartió una cita de Liam en la que decía que antes era tan amable y bondadosa que se aprovechaban de ella. Ahora quiere vivir de forma más auténtica. La transmisión fue un éxito rotundo, y la reportera supuso que la amiga mencionada debía ser muy cariñosa, y todos los espectadores asintieron con la cabeza. Un día, mientras estaba en el camerino, apareció inesperadamente. Resultó que él también había regresado al mundo real, pero estaba luchando por encontrar su camino en la vida. YB intuyó que Jesús también había regresado, así que publicó el calendario de rodaje con la esperanza de volver a encontrarse con él por casualidad. Entonces ocurrió un milagro. Jesús despertó dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Un sueño que comenzó un mes antes del día en que fue a comer fideos y por casualidad, se encontró con YB, que estaba sentada con tristeza. Aunque no la reconoció, la vio y se fijó en ella, enviando mensajes a un desconocido. Se unió a la conversación por diversión. Ninguno de los dos sabía que estaban conectados a través de una novela mágica. Jesús comienza a reconstruir los hechos del escándalo de los logros académicos falsos de YB. El extraño sueño y la inexplicable familiaridad. Incluso asiste a la entrevista donde YB lo reconoce al despertar. Le envía mensajes constantemente debido a su abrumador anhelo. Comienza a creer que alguna vez estuvieron juntos en ese mundo onírico y secretamente desea revivir ese primer momento. Hoy es el cumpleaños de YB, y ella recibió innumerables felicitaciones, pero la más destacada fue una foto de una fuente y una actualización de estado que expresaba el deseo de verlo allí. Inmediatamente supo a quién pertenecía la cuenta y corrió hacia allí. Al principio, pensó que Jesús no vendría, pero entonces apareció como un protagonista masculino borroso. Aún conservaba los recuerdos e incluso la molestó con dulzura. Él admitió que la extrañaba muchísimo, y YB quedó completamente atónita, sin poder creer que lo recordara todo. Los dos se reencontraron en el mundo real, sin magia, sin vendajes,
simplemente una dulce cita en la vida cotidiana.